Profe, Sí, hola. decime. Eh, yo tengo una duda, Sí, decime. pero eh, veo en eso del debe y el haber Sí, que dice que aumenta en el debe y disminuye en el haber. Por claro, ejemplo, el una activo. partida doble. Claro, ahí es como que yo no sé si hay como, porque en lo que usted subió dice activo y abajo hay como una columnita que dice D y, o sea, el T, la T Claro, y el A. Y la yo no T. sé si hay dos cuentas de eso o es en una sola cuenta que se escribe todo. Ah, es como que no me entró esa parte. No, después bueno, vamos a volver a verlo cuando veamos el tema de la registración, que vamos a hacer algún ejemplito. Pero eso es como una Ah, ayuda de memoria para ustedes. Entonces, no es así, tal cual. es una ayuda de memoria para el sistema de partida doble. Entonces, ustedes saben que, viste que estás separado, digamos, por la igualdad. De un lado, ¿qué tenés? Activo, Sí, ah, activo y tenés otra, activo y resultados negativos. resultados negativos. Entonces, Mm, esos se registran en columnas de debe haber de acuerdo a lo que dice abajo. ¿Viste que dice más y menos? sí, Bueno, el más está en qué columna? en el debe, En el debe. Y el menos, en la en el contraria, haber, en el haber. claro. Entonces, las cuentas que son de esas dos clases, que sería de activo y de resultados negativos, ese más significa que aumentan por el debe. Y el O menos sea, se significa que sumaría. disminuyen por el haber. ¿Está bien? Y así con el Entonces vos otro ahí lado. tendrías que ver, por ejemplo, si tenés que hacer una registración en donde hay, por ejemplo, un incremento en las mercaderías. Estoy comprando mercaderías. De acuerdo a esa regla, ¿cómo la tendrías que registrar? ¿En qué columna el importe colocarías? En el aumento del debe por En el activo, debe. O sea, el importe lo colocarías en el debe. claro. Lo Ah, mismo para, pasaría si estuvieras trabajando con una cuenta que es de resultado negativo. claro. Y disminuiría en el haber. Y disminuirían en el haber. Y todo el otro grupo de cuentas que está del otro lado de la igualdad pasa lo contrario. Aumentan por qué columna? Por el haber. Por el haber. Bien. Ahí me cerró Y bastante. claro, es una ayuda a memoria para que ustedes tengan de lo que sería sistema de partida doble. Ahí lo que van a tener que es identificar con qué cuenta van a trabajar, de qué categoría es, para ver cómo van a hacer la registración. Y ahí ver si aumenta o disminuye también. Tenés que hacer todos esos pasos. Ah, es bastante complejo entonces. Sí, no, en realidad una vez que ya lo entendés, es como automático, ya no tenés que hacer todo, digamos, todo ese procesamiento. Claro, Pero al entonces, principio por ahí, lo que tenés que por ahí, por eso nosotros nos enfocábamos antes, cuando hacían el cuadrito, en ahí ver que en cuál de los elementos está afectando y en qué sentido, si aumenta o disminuye, justamente porque sería la etapa previa a después ir y registrarlo. Ahí ya tenían el importe, tenían si aumentaba o disminuía, y la clasificación, lo que ahí no tenían incluido es la parte de resultados positivos y negativos, pero bueno, sería como un paso previo a registrarlos. claro. Y si disminuiría el activo, ¿Dónde lo colocarías? claro, sería, ahí cómo sería, sería más, Disminuye el activo, entonces el importe lo colocas en la columna del haber. ay no, el activo disminuye, o sea, si Sí, disminuye el activo, sí. eso va en en el haber. Claro, porque viste que ahí tienen el más y el menos, o sea, el uno aumenta y el menos disminuye. Ah, ¿Está entonces había bien? entendido mal, porque yo pensé que todos los activos y los resultados negativos aumentaban en debe y disminuían en el haber, pero claro, el aumentar y el Claro, el aumentar disminuir y depende, tenés que verlo vos en la situación, claro, digamos, depende si tenés menos activo o más o más activo. activo, exactamente. Por ejemplo, si es una Ah, compra de mercaderías, ¿en qué columna iría? ahí sí iría en el debe, porque Claro. es Y más si yo, por activo. ejemplo, estoy vendiendo mercaderías y estoy registrando el costo, que ahí te disminuye Sería, mercadería,
claro, disminuye el haber por el resultado negativo. No, no, disminuye mercadería, sería, ¿no? Ahí volviste a ver con desconectado. Estábamos con lo del sistema de partida doble. ¿Se alcanzó a escuchar lo último? Sí, pero no, Ahí creo que no. veíamos, por ejemplo, en el caso del costo, cuando vos registrás y tenés que reflejar la disminución de las mercaderías, ahí el importe iría en el haber. Claro. Y ese, digamos, ese razonamiento lo tenés que hacer con cualquiera, digamos, de las categorías de cuentas. Ah, sí, ahora sí, porque lo estaba entendiendo de otra manera y no era. Claro. Y de alguna manera, digamos, tenés que trasladar eso que veíamos del más y del menos, aumenta, disminuye el cuadrito, a la registración. Claro. Bueno, Bueno, ahí vamos a ver primero el práctico y después vamos a ver algunas cuestiones del parcial que me gustaría, o las hablamos ahora, si no. Había un punto en el parcial que era las diferencias entre el plan de cuentas y el manual de cuentas, que se les solicitaba, digamos, que lo realicen teniendo en cuenta la bibliografía que tienen ustedes propuesta y las presentaciones, digamos, que ven en las clases, que, digamos, resumen de alguna manera los temas en general. No era que pedía una definición de cada uno de los conceptos, sino diferencias. Si bien ustedes no tenían un ítem que diga diferencias dentro de la presentación o dentro de los libros, pero que en base a esa información traten de elaborar, digamos, e identificar algunas diferencias. Me pasó algo que no me había pasado, bueno, en el año pasado fue el primer año que tuvimos los exámenes así de tipo virtual y que utilizamos cuestionarios, pero bueno, no me había pasado, y cuando estaba corrigiendo, algunos, bueno, elaboraron bien las preguntas, tuvieron una buena respuesta, otros por ahí les costó un poquito, identificaron algunas partes, pero me pasó algo particular. De repente estaba mirando y vi una respuesta que era como tenía unos términos súper particulares, que no eran los que habíamos visto en las presentaciones. Entonces me llamó la atención, que eran términos específicos, y después seguí mirando otras correcciones, y de repente vi digamos, otra respuesta que era exactamente igual, digamos.
Y después seguí corrigiendo otras, y de repente me apareció otra que era exactamente igual. Y bueno, y así como 5 más o menos, 6. Sí, por ahí, o un poquito más, que eran o iguales, o tenían, por ahí no estaban con los itemizados y no se había ordenado de otra manera, pero digamos era un parafraseo de lo mismo. Entonces lo que hice fue ingresé a Google, digamos, al buscador, a buscar, digamos, cuál es la primera, digamos, respuesta que me da por diferencia entre plan de cuentas y manual de cuentas, y veo que las dos, digamos, respuestas, esas que se repetían, son la primera, digamos, respuesta que me da el buscador. No me había pasado, la verdad, son todos grandes ya. Digamos, si se les pide, digamos, que hagan una pregunta, desarrollen, la tienen que desarrollar ustedes, no copiar, pegar. ¿Está bien? No voy a hacer, digamos, este, si se vuelve a repetir una situación así, digamos, se tomarán otras medidas más drásticas, digamos. No voy a, digamos, a volver a aclarar. ¿Está bien? La elaboración del parcial es de ustedes, no de buscador. Bien. ¿Está aclarado el tema? Sí, sí. Sí, profesora. Sí, me extrañó porque ustedes son todos grandes, que ya no sería, digamos, una situación rara. Bueno, sigamos con en lo que estábamos. Bueno, nos había quedado el trabajo práctico que era del proceso contable, que era un trabajo ni nada, pero bueno, para que ya vayan identificando cuáles son las partes y cómo, y viendo, digamos, cuál es la registración en un libro diario y en un libro de tipo mayor. Bueno, lo primero que les pedía es que realicen una primera lectura, digamos, miren cuál es la información que contenían los dos registros. En base a eso, que identifiquen los hechos económicos que dieron lugar a cada registro, o sea, que hagan a la inversa. Ustedes, generalmente nosotros lo que les damos son información de los hechos económicos, ya sea una compra, una venta, un depósito, un pago, un cobro, etc. Y ustedes, en realidad hasta ahora no registraban, pero sí identificaban si aumentaba o disminuía, si ese aumento o disminución era el activo, qué cuenta utilizaban. En este caso es al revés. Tienen el registro, tienen ahí las cuentas, en este caso en el libro diario no tiene el detalle de la leyenda, como para simplificar, digamos, pero en base a esa información que traten de identificar en primer lugar cuál sería el hecho económico que están reflejando. Después, lo que les pedía es que describan el efecto que provocan el patrimonio del ente cada una de estos hechos económicos o de estas operaciones, identificando el impacto que tiene en el activo, en el pasivo y en el patrimonio neto, y en el caso del patrimonio neto, si fueran resultados, distinguir, digamos, si eran resultados por separado, si eran positivos, negativos. Que también es de alguna manera relacionarlo con lo que hacían en el cuadrito, porque es lo mismo que van a tener que hacer ustedes cuando hagan la registración en el libro diario, que van a tener que colocar la cuenta, y nosotros lo que hacemos es colocar al lado de la cuenta, entre paréntesis, la variación, digamos, eso que ustedes ponían en el cuadro, acá pondrían, por ejemplo, más activo, que se pone un más y una A, digamos, para reflejar que se está incrementando el activo, o disminuyendo, lo que fuera. Y después, que vinculan todas esas variaciones con, digamos, lo que se les ocurre a ustedes, que sería la documentación que respaldaría cada uno de los hechos económicos. Bueno, el primero de todos de esas registraciones en el libro diario, que dice fecha 1 de febrero de un año X, tenemos dos cuentas ahí, tenemos banco,
banco específico y particular, y otra cuenta que se denomina como caja de moneda nacional, que sería, digamos, lo que ustedes ven como cajas, tendría otra denominación para ese plan de cuentas que tiene la empresa, y tienen movimiento en el debe de 20.000 pesos y en el haber de 20.000 pesos. Ahí que se les ocurre que, ¿cuál sería el hecho económico que estaría reflejándose con ese asiento? Teniendo en cuenta que tienen las dos cuentas y esos movimientos. ¿Un depósito? Exactamente, un depósito. ¿Por qué te diste cuenta que era un depósito? Por el saldo. Claro, porque en realidad lo que se está incrementando, ahí ¿qué sería? ¿Cuál cuenta? Se está incrementando mi cuenta corriente. Claro, pero si lo ves, por ejemplo, en el asiento, te fijas que tenés la cuenta banco y el importe ¿en qué columna está colocado? En el En el debe. debe. En el debe. Y vos sabés que banco es una cuenta de qué tipo. Es un activo. Es un activo. Y si vemos que el importe está en el debe, entonces ¿qué pasa con ese activo? Se incrementa. Se incrementa, exactamente. Y con la otra cuenta, que es caja, pasa al contrario, está en la columna del haber. Y nosotros sabemos que caja de qué tipo de cuenta es. Activo. Es de activo. Y como está en el haber, nosotros sabemos que caja está Disminuyendo. Disminuyendo. Entonces yo estoy yendo al banco, entrego mi dinero, o sea, disminuye caja, y lo que está incrementándose automáticamente es el saldo de la cuenta bancaria. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, diríamos entonces que el hecho económico sería un depósito bancario de dinero en efectivo, porque sabemos que es caja, la cuenta. La variación patrimonial, ahí ya directamente colóquenla, digamos, con el formato que vamos a utilizar, digamos, después para colocar en los asientos, sería más activo, o sea, incremento del activo, que lo ven en caja, y perdón, en banco, y la disminución del activo que se ve en la cuenta de caja, ¿está bien? Y ahí Entonces la sería más activo, banco, Claro, y menos activo, caja. claro, exacto. Después cuando ustedes vean que, el otro día estábamos mirando, cuando hagan la registración, van a colocar la cuenta, en este caso, como la tienen colocada ahí en el libro diario, van a poner banco, en este caso Patagonia, etcétera, y entre paréntesis ponen más activo. Está bien. En realidad lo que ustedes hacen es hacer como esas clasificaciones que habíamos visto al principio, las hacen mental, y después entonces colocan, por ejemplo, banco más activo, después van colocando todas las cuentas, y van mostrando, digamos, cuál es la modificación que tienen en el patrimonio, y en base a eso van registrando en una columna o en otra, digamos. En principio por ahí cuesta un poquito, pero después, bueno, ya cuando entienden todo el sistema de partida doble, surge más rápidamente. Directamente quizás no se piensa, o se piensa tan rápido que uno no se da cuenta de que hace todas esas clasificaciones mentales, aunque las hace de alguna manera, digamos. Y bueno, la documentación respaldatoria que podría tener, ¿cuál sería? Un El comprobante talonario. del banco. La boleta de depósito del banco, o un ticket de depósito del banco, ¿está bien? Ujú. Después, el segundo asiento tienen dos cuentas: deudores por ventas y ventas. ¿Cuál es el hecho económico que se les ocurre que se está reflejando? Vendí una mercadería. Claro, vendí una mercadería. Está bien, porque tienen deudores por ventas, que es una cuenta de qué tipo. Y vendí en cuenta corriente. Claro, es una cuenta de activo. Activo. Y como la tenemos en la columna del debe, sabemos que ese activo está incrementándose. Por eso ahí tenemos un crédito. Y lo que tienen en la otra parte de la registración es ventas, que es ventas es una cuenta de qué tipo. Resultado Sí, positivo. de resultado positivo. Y el resultado positivo, ¿por qué columna aumenta, digamos? Por el Por el patrimonio. haber. Por el haber. Entonces ustedes ahí tienen la venta en el haber, y deudores por ventas lo tienen en el debe. Entonces saben
que estamos hablando de una operación de venta. ¿Sería el contado? ¿Sería con pagaré? ¿Cómo sería? ¿Es una venta? No, es cuenta corriente. En cuenta corriente, a crédito. Está bien. Y ahí las variaciones que tendrían son, por un lado, el incremento del activo, o sea, más activo, pondrían, digamos, si estuvieran en el asiento, y por otro lado, sería un incremento del resultado positivo, digamos. ¿Está bien? Y ahí la documentación respaldatoria, ¿cuál sería? Y la factura de venta. La factura de venta, que en este caso sería ¿de qué tipo? Nuestra, la mía, duplicado. Duplicado, yo me quedaría con el duplicado. ¿Está bien? Si por ejemplo se les da la registración y ustedes ven un asiento, donde ventas está en el debe y deudores por ventas está en el haber, ¿qué se les ocurre que podría haber sucedido? ¿Cómo, profe? Si les muestran un asiento donde ventas está en el debe y deudores por ventas está en el haber, ¿qué se les ocurre que pueda haber sucedido? Y sería a la inversa. Es la inversa, digamos, sería el asiento contrario. ¿Y qué asiento se les ocurre qué hecho económico reflejaría un asiento contrario? Y, por ejemplo, que me hayan devuelto mercadería. Una, Exactamente, que nos hayan devuelto mercaderías. Esa sería una registración que daría lugar a un asiento, digamos, inverso. Si bien existen otras formas de registrar la devolución de ventas. Después, el otro asiento es el que dice costo de mercaderías vendidas a mercaderías, que bueno, ese no tiene demasiada complicación. ¿Cuál sería el hecho que están reflejando ahí? Y el costo de mercadería El vendida. costo de la venta, ese no tiene mucha complicación. Y ahí la variación que tendrían, ¿cuál sería? Más resultado negativo y menos activo. Claro, se incrementan los resultados negativos por ese costo y disminuye a su vez un activo, ¿está bien? Ahí en ese caso, como la cuenta es de resultado negativo y se está incrementando el resultado negativo, lo mostramos en la columna del debe, ¿está bien? Y en el caso de las mercaderías, como es un activo que disminuye, lo mostramos en la columna del haber, por este tema que estábamos viendo del sistema de partida doble. ¿Y la documentación cuál sería? ¿Y cuál sería la documentación? A ver ahí. Y la factura de compra. En el caso del costo, no exactamente. Nota de débito. No, en el caso del costo, ¿Algún informe interno? digamos, claro, es un proceso más complejo la determinación del costo. Después, bueno, lo vamos a ver. Hay distintas metodologías. Depende si la empresa tiene un sistema de inventario permanente o un sistema de inventario periódico, porque ustedes, bueno, los ejemplos que nosotros vimos hasta ahora, que se les planteaba de costo, era una situación hipotética en donde ustedes tenían una sola compra, ¿está bien? Y después tenían una venta, o tenían alguna existencia inicial y después una venta. Entonces no había ninguna complicación. Pero si ustedes van haciendo compras de un mismo producto, a un proveedor le hacen una compra, después a los 15 días le hacen otra compra, a los 30 días hacen otra compra, ¿y qué pasaría ahí? ¿Cuál es la dificultad que se les ocurre que le generaría esa situación? Y para determinar cuál es la mercadería que estás vendiendo. Claro, porque esas compras que hacen, en la mayoría de los casos, que van a tener distintos ¿qué? Distintos precios. Distintos precios. Entonces ustedes tienen que ver, digamos, cómo van a evaluar, digamos, para determinar el costo. Entonces Una existen, estructura de costo. claro, existe un sistema de inventario periódico, un sistema de inventario permanente, entonces el respaldo, digamos, documental, en este caso sería de una fuente indirecta, sería la minuta contable. En la minuta contable ustedes van a dejar evidencia de cuál es el sistema que utilizaron, cómo lo utilizaron, si utilizaron una fórmula, dónde sacaron la información, etc. ¿Está bien? Ok. Bueno, después tienen un asiento en la cual tienen proveedores y Banco Patagonia
Cuenta corriente. Le pagué a un proveedor. Le pagué a un proveedor. Muy bien. Y ahí, ¿cuáles son las variaciones que tendría? Disminuye pasivo y disminuye activo. Claro, disminuye Aumenta. pasivo, que sería el pasivo que está reflejado en proveedores, y ese importe lo colocamos en la columna del debe, porque se acuerdan que por sistema de partida doble, las cuentas de pasivo, ¿por qué columna aumentaban? Por el haber. Por el haber. Por el Y en este haber caso, disminuye como el disminuye, lo reflejamos en la columna del debe. del debe, que es la contraria. Y bueno, después el activo, si sabíamos, por ahí es más fácil de relacionar, que disminuye por la columna Del haber. del haber. Entonces ahí tendrían variación. Disminuye un pasivo, o sea, menos P, podrían poner entre paréntesis fuera el asiento, y disminuye un activo. ¿Está bien? Después, Nos faltó la documentación acá. la documentación respaldatoria. En este caso, ¿cuál sería la documentación respaldatoria que tendría? La orden de pago, Ahí, la principal, ¿cuál sería? el comprobante de pago, la transferencia. Comprobante Claro, de ¿y cuál es depósito. el comprobante que te va a entregar a vos el proveedor, que sería lo fundamental? Ah, el recibo del proveedor. El recibo del proveedor. Está bien. Lo otro también lo vas a tener, pero bueno, principalmente sería el recibo del proveedor, que en ese caso, ¿qué sería? ¿Original o duplicado? Original. Original, porque me lo entregarían a mí. Entonces yo me quedo con original. Bueno, después tenían otro asiento que tenían mercaderías en la columna del haber, y después tienen una cuenta de pérdidas, que no me acuerdo si era por robo, creo, en el debe. Ahí que se les ocurre que estarían, digamos, por ahí, es fácil por la denominación. Sí, es. Menos Eso. activo, menos mercadería. Menos activo por pérdida de robo y Claro, menos tienen una mercadería. disminución del activo, por eso lo reflejan en la columna del haber, Y menos resultados. Por y la van a pérdida tener de un robo. resultado de qué tipo ahí. Negativo. Negativo. Van a tener un resultado de tipo negativo. Y los resultados negativos, cuando se incrementaban, cuando estábamos reflejando un resultado negativo, ¿en qué columna iban? Por la del debe. En la el del debe. haber. No, en la del debe, acuérdense. Los resultados negativos se incrementan por la columna del debe. Los que se incrementan por la columna del haber son los resultados de qué tipo? Positivo. Positivos. Y en ese caso, documentación respaldatoria que tendrían, ¿Puede ser un arqueo? Una sí, en exposición principio si es policial. un robo, tendrían que tener algún tipo de Denuncia. denuncia policial. Después también tendrías algún tipo de documentación interna también para determinar cuánto es lo que robaron o qué es lo que robaron. Y ahí, ¿qué tendrías que hacer? ¿Algún tipo de qué? Más que Pero arqueo, denuncia. digamos. ¿Un arqueo en el depósito? Claro, en realidad más que arqueo sería un inventario. Arqueo hace más referencia a lo que sería arqueo de fondos. Por ejemplo, un arqueo de caja. En este Ok. caso tendrías que hacer un inventario, quizás dependiendo del sector donde fue el robo, como para identificar y determinar cuál es el faltante. Y después, la última que tenían era una que dice caja moneda nacional, y después la otra cuenta de contrapartida sería capital. En este caso, caja está en el debe y la de capital está en el haber. Un aporte. Un aporte de capital, está bien. Y ahí, ¿cuáles las variaciones que tendrían ahí? ¿Cuáles tendrían que reflejar si tuvieran que hacer algún asientito y ver cuál es lo que estaba aumentando, qué es lo que está disminuyendo? Más activo, más activo. resultado positivo.
En este caso, ¿sería resultado positivo o sería otro tipo de cuenta? Patrimonio neto. Claro, estarían dentro del patrimonio neto y específicamente, bueno, es la cuenta de capital, se estaría incrementando, pero en este caso no sería por un resultado positivo o negativo, sino que sería con una operatoria con los, digamos, los propietarios. Y después ahí la documentación respaldatoria, ¿qué se les ocurre? Podría ser. Puede ser un Eh, recibo. Un recibo, y después seguramente habrá algún tipo de modificación, digamos, en el contrato, o haciendo referencia a este tema. Bueno, eso es lo que tenían que hacer, que era, de alguna manera, el caminito inverso. En este caso, no partíamos del hecho económico para que ustedes lo reflejen, sino que vean la registración e imaginen a qué corresponde cada uno de estos asientos. Después, ¿Quedó algo sí, como libro mayor que sí, registraba algunos movimientos? sí, abajo tienen el libro mayor de 2 cuentas nada más, no tienen todas las cuentas. Y ahí tenían que tomar esa información para responder una pregunta, y también completar algo que estaba por ahí medio incompleto. Tienen ahí 2 mayores, uno que es Caja de Moneda Nacional, y después el otro es el Banco Patagonia Cuenta Corriente. En el caso de Caja de Moneda Nacional, ahí les falta completar una celda, ¿vieron? Ah, ¿la de arriba? ¿Abajo de Eh, detalle? claro, ustedes tienen Caja Moneda Nacional y tienen el saldo de inicio que partirían. Después tienen los 2 movimientos, que si se fijan, digamos, cuando ustedes mayorizan, trasladan lo que tienen en el libro diario. ¿Está bien? En este caso, los movimientos que tenían en el libro diario los trasladan y, digamos, en este caso, en el caso de caja, les falta determinar el saldo de la última fila. Ah, sí. Ustedes tienen el saldo inicial de 40.000, después tienen el depósito de 20.000 y tienen el aporte de capital de 10.000. Y en este caso, ¿se acuerdan que había distintas formas de, digamos, reflejar en el libro mayor? Uno era la T clásica, que tenía solamente las 2 columnas, después tenían el de 3, que es como este, y después había uno de 4. En este caso es en el de 3, entonces van determinando el saldo en cada movimiento. Ahí ustedes lo que ven es que, por ejemplo, para trasladar el primer movimiento tienen que ir al primer asiento. O sea, tienen el saldo inicial de 40.000, van al primer asiento. El primer asiento, caja, ¿en qué columna está? En el haber. En el haber. Entonces los trasladan de la misma manera que está en el libro diario, ¿está bien? Estaba en el asiento en el haber, lo colocan en el haber. En realidad el tema de la registración, lo más complejo es el libro diario, porque después el libro mayor es muy mecánico. Ustedes agarran todos los asientos y ven, identifican dónde está esa cuenta. Pues si lo tuvieran que hacer, digamos, con un marcador, agarrarían todos los asientos y verían todo dónde está, en este caso, la cuenta caja, los marcan, y lo que bajan al mayor es lo mismo, y en la misma columna. O sea, si en el diario está en el debe, se coloca en el debe. Si en el diario está en el haber, se coloca en el haber. ¿Está bien? Y ¿cómo determinarían el último importe? ¿En cuánto les quedaría el valor del saldo? 30.000. 30.000, exactamente, porque tienen 20.000 y después tienen un movimiento en el debe. Entonces el saldo se incrementa a 30.000. ¿Está bien? Ahí ya completarían eso que les estaba faltando. Después, con eso, digamos, ya les permite responder la pregunta que les planteaba, de cuánto dinero dispone la empresa, teniendo en cuenta la información disponible, a fin de adquirir una camioneta para el reparto de mercaderías, pero sin endeudarse.
Esto hace referencia para que tengan en cuenta las dos cuentas, o sea, el dinero en efectivo que tiene y el que tiene depositado en la cuenta bancaria. ¿Y dónde En está total esa sería pregunta, ¿cuánto? profe? Sí. ¿Dónde está esa pregunta? La última, no sé, Punto no cuatro. las tenían en este Ah. práctico. Sí, sí, sí. La 4. Sí. Entonces ahí sumarían el saldo que tienen de las dos cuentas y le daría el importe. Para eso lo que tenían que hacer es completar, digamos, esa celdita que les faltaba. En el caso de que estuvieran trabajando con el mayor en formato T, no van a estar determinando permanentemente el saldo, sino que lo que harían es, una vez que terminan de registrar, totalizarían la columna del debe y totalizarían la columna del haber, y ahí obtendrían el saldo por diferencia. ¿Está bien? Cada una de las cuentas tiene un saldo típico, digamos. O sea, las cuentas del activo tienen saldo deudor, bueno, y así, sucesivamente. Y ahí después el resto, ¿cómo lo reflejarían? Y sería 1500. Gasto iría en la Claro, es un columna gasto. de... Sí, es un gasto. Un resultado negativo. Sí. Claro, disminuiría en este caso el patrimonio neto a través de un resultado negativo. ¿Parcial? ¿O de qué es? ¿Me estás hablando a mí o bueno, no sé si Sí, sí, porque Sí, sí. recién entré y no sé Ah. si esto es del parcial o de... Sí, es uno de los casitos del parcial. Sí, no entendía, no ah, sabía si estabas hablando conmigo o estabas hablando con otra persona. Sí, estamos mirando por ya. ahí un casito, digamos, del parcial. Bueno, gracias. Está bien. Y después, lo que les planteaba es que se adquirían 50 unidades de un producto a 150 pesos por un total de 7.500 en cuenta corriente. Ahí se reflejaría. Y aumenta mercadería por 7.500. Aumenta. Y acá le ponemos. Y aumenta deudores por ventas, ¿no? ¿Sería? O En sea, este caso estamos no, o sea, yo comprando adquiero tu deuda, no sería deudores por ventas, sería otra cuenta que se llama. la que es al revés. Sí. Cuentas a pagar. Proveedores. Proveedores. Genéricamente se utiliza proveedores. Podría tener alguna otra denominación si tuviera un plan específico, pero generalmente se utiliza proveedores. Acuérdense que la denominación de deudores por ventas es específica, digamos, para ventas. ¿Está bien? Entonces ahí, ¿qué pasaría con proveedores? Y aumenta el ¿Aumentaría o pasivo. disminuiría? Aumenta el pasivo. ¿Está bien? Después dice que vende 15 unidades la mercadería adquirida de este producto B por un valor total de 4.500 en cuenta corriente. Ahí sí, ¿qué cuenta sería? Ahí sí sería la ley. Deudores por ventas. Claro, deudores por ventas, ahora sí es. ¿Y esa dónde la colocaríamos? ¿Dónde colocaríamos la variación? En el activo, porque lo tengo que cobrar. Claro, Activo. sería incrementa el activo por 4.500. En este caso la cuenta es, como decía la compañera,
deudores por ventas. Y ahí, ¿cuál sería la otra Y cuenta? disminuye mercadería. En este caso estamos reflejando la venta, todavía no el costo. Ah, Ventas. Claro, ahí tendrían ventas, que sería, estarían impactando en dónde. Un resultado positivo. Claro, tienen un resultado positivo. Tendrían acá en este lado. ¿Está bien? Un incremento en el patrimonio neto de 4.500, ¿no? ujú. A través, en este caso, de un resultado de tipo positivo. Bueno, este era un caso. Y después... este es otro. En este caso, la empresa inicia sus operaciones y en este caso los socios, aclara, destinan 100.000 pesos en efectivo para constituirla. Capital Claro, tendrían y capital, caja. que el capital aumentan. ¿Estamos bien? Sí, Aumentaría el patrimonio neto por 100.000. Este es similar al otro, nada más que cambian los valores. Y como contrapartida, ¿qué tendríamos? aumenta Caja. Caja. O Claro, aumenta en este caso caja. Lo pondríamos acá como un incremento de 100.000 pesos. ¿Me quedé? Sí. Bueno, después dice, adquiere 50 unidades del producto A con un precio de 2.000 pesos cada una, a un total de 50.000 pesos en cuenta corriente. Ahí aumenta mercadería por 50.000 aumenta por 50.000. Mercaderías. aumenta también el pasivo. Aumenta también el pasivo por 50.000. 10 unidades de las mercaderías compradas en el punto anterior a un valor de venta de 46.000 pesos en total en cuenta corriente. Vende 10 unidades. Bueno, Tenemos y una ahí venta en cuenta corriente. aumenta ventas por 10.000. Aumenta. Tendríamos acá el incremento del patrimonio a través de un resultado de tipo positivo y como contrapartida Disminuye mercadería. en este caso estamos reflejando la venta. Acuérdense que Aumento. reflejamos por separado la venta y después el costo. Deudores por venta. Claro, tienen que reflejar el incremento del activo que sería a través de deudores por ventas. Porque en definitiva ustedes después cuando registren la operatoria de ventas van a registrar siempre por separado. Por un lado la venta y por otro lado el costo. Específicamente porque, bueno, como hablábamos antes, la determinación del costo tiene sus complejidades y muchas empresas determinan el costo a fecha de cierre de ejercicio directamente. Entonces lo que van reflejando es registrando todas las operaciones de venta y el costo lo reflejan al cierre. Entonces se refleja por separado. Por un lado la venta, y por otro lado el costo. Y después lo que se decía es que determina el costo de la venta anterior teniendo en cuenta el valor de adquisición. O sea, ustedes sabían cuántas unidades estaban vendiendo, que eran 10,
y tenían que ir a buscar en la operación donde las compraron cuál era el precio. 10.000. 10.000. Claro, exactamente, Coste. porque eran 10 unidades por 1000. Entonces ahí, ¿cómo lo reflejarían? En costo de mercadería vendida un resultado negativo. Exactamente. El costo de mercadería vendida, lo van a reflejar acá. Medida entre 10.000, que sería un resultado de tipo negativo, y Disminuye el activo. Disminuye mercadería. disminuye mercadería, exactamente. Sí. Ahí sí disminuye la mercadería. Bueno, ¿y qué nos faltaría? El 5. El 5. Abona a su proveedor de mercaderías el importe adeudado a través de una transferencia bancaria. Ahí tendríamos que ir a buscar primero cuál es el importe que adeudamos al proveedor. 50.000. Claro, 50.000. 50.000, claro, que teníamos acá. Siempre que cuando ustedes tengan alguna circunstancia de estas que se les pide que tomen en cuenta que hubo una cancelación de algo que estaban adeudando, tienen que ver que tienen que tener digamos, un origen, o sea, tienen que tener el saldo pendiente. Porque por ahí lo que pasa es que cuando van a registrar, tienen, digamos, alguna complicación porque toman otro valor que proviene de otra cuenta, que por ahí se confunden y toman, por ejemplo, deudores por ventas, de acá. Supongo, estimo por ahí por la denominación, porque dice deudores, o por ahí registran, digamos, alguna cancelación de proveedores, deudores por ventas de saldos que no tenían antes, por ahí por una confusión. En este caso, bueno, sabemos que tenemos estos 50.000, que qué va a pasar con esos 50.000 si nosotros le abonamos al proveedor el importe deudado. Disminuye. Disminuye. Disminuye proveedores. Claro. En definitiva, digamos, proveedores, nos quedaría con qué saldo. 0. Si lo mayorizáramos, tendría saldo 0. Y después, ¿qué más? Acuérdense que la Disminuye suma sí banco. no podría quedar, o el registro tampoco, porque estaría faltando algo. Sí. Menos banco por 50.000. Claro, ustedes pagan a través de una transferencia bancaria, o sea que inmediatamente, ¿qué va a suceder con su saldo bancario? Va a disminuir. Va a disminuir. Entonces tenemos que reflejar que disminuye. Ahí estaba, en el 6 acá. Disminuye por 50.000. Vamos. Bueno, estamos, hasta ahí estamos ok. Ya que estamos con esto, vamos a hacer alguna registración como para que vayan viendo y después ustedes vayan. Profe, ahí había escrito un compañero si le podía mostrar la registración anterior porque se le había cortado el Zoom. Ah, ¿se le cortó? ¿Este de acá? El anterior que hicimos, me parece. Bueno, ahí está, no sé si ahí estará viendo el compañero. Me avisa cuando puedo pasar a la otra y si quiere copiar. Sí, dice que ya está. ¿Ya está? Bueno, ahí pasamos a la otra. Vamos a traer esto, si nos acordamos. Esto acá. No puedo pasar por acá. Me deja. Ahí está. Bueno. Y vamos por ahí a ver algunos ejemplos de
de registración. Bueno, acá si nosotros, bueno, acá primero no tenemos todas las fechas, así que vamos a simplificar y ver solamente la registración, después ustedes tendrían que agregarle otra información en el caso que la tengan, digamos. Pero para que vean por ahí lo que sería la parte del sistema de partida doble. Si tuviéramos que trasladar, en este caso vamos a simplificar, digamos, por ejemplo, la registración de esto que tenemos acá. ¿Cómo haríamos por sistema de partida doble? O tomemos otro, por ejemplo, el 2. Vamos a poner acá. A ver, tomemos por ejemplo el 2. Acá tienen este punto en donde lo que decía es que se adquirían 50 unidades de un producto a un precio de 1000, en un total de 50.000 pesos. Igual, más allá de eso, si no leyeran de nuevo la consigna y rápidamente tuvieran que registrar, ¿cómo harían? Por ejemplo, esta parte y después esta. Aumenta mercadería por el Claro, lo debe. primero que tendrían que colocar es la cuenta. ¿Ven? Colocarían acá mercaderías. Entonces, este paso previo que hicieron, digamos, ya les ayudó, digamos, a simplificar ese caso, mercaderías. Y acá al costado, para seguir manteniendo lo que hacíamos en relación a identificar las variaciones, colocaríamos qué es lo que está sucediendo. En este caso, ahí teníamos un incremento del activo, ¿está bien? Entonces colocamos así entre paréntesis, más activo, ¿está bien? Y después la contrapartida, ¿qué era? Esta parte de acá. Debíamos a proveedores. Proveedores. Claro, colocaríamos la otra cuenta. Media cosilla acá. Y pondríamos entre paréntesis, ¿qué es lo que pasa ahí? Aumenta. Aumenta el pasivo. Aumenta pasivo. Ya lo tenían ahí directamente. Se fijan, acá dice más activo, acá dice más pasivo. Bueno, ustedes después acá le volcarían la información cuando tengan el detalle de la documentación, etc. Vamos a dejar para que lo completen ustedes. Y acá, ¿cómo aplicarían, digamos, sistema de partida doble? Saben que tienen mercaderías que aumentan y proveedores que aumentan. ¿Dónde colocar? ¿Cómo colocarían entonces los importes? Y mercadería en el debe. Mercadería en el debe, porque mercadería es de activo y aumentan por el debe. Está bien que serían 50.000. Y proveedores en un pasivo. En el los haber. pasivos se incrementaban por el haber. Aumenta por el haber. Claro, con este que tenían acá. ¿Está bien? Entonces ahí trasladarían. Así que en este caso lo que harían sería, ya tienen casi toda la información. Ustedes en la etapa anterior hicieron todas las clasificaciones. Clasificaron si se incrementaba o disminuía, si se incrementaba o disminuía en el activo o pasaba en el pasivo, en el patrimonio neto. Identificaron la cuenta y tienen el importe. Lo único que tienen que hacer es aplicar el sistema de partida doble. Por ejemplo, en el otro, este que tienen acá. ¿Cómo lo registrarían? Deudores por venta aumenta por el activo y va al debe 46.000. Igual, tienen deudores por ventas y saben que es un incremento del activo, porque acá ya lo tienen identificado, entonces acá colocarían
Y en la contrapartida, ¿cuál sería? Ventas. Ventas. Y ventas, colocarían acá. Y ahí, ¿qué tenemos que reflejar? Un Resultado positivo. Positivo. Un resultado positivo. Lo pueden poner así, o también hay alguna otra bibliografía que lo coloca, por ejemplo, el resultado negativo pone RN, indica si aumenta o no disminuye. Y si no, pueden colocar así directamente resultado positivo, resultado negativo. El importe, ¿cómo colocarían acá? En el caso de deudores por ventas, ¿en dónde irían? ¿En el debe o en el haber? En el debe 46.000. El debe. En el debe, porque acuérdense, es una cuenta de activo que se incrementa. Entonces acá saben que lo tienen que colocar en la columna del debe. Y en el caso de ventas, los resultados positivos los tienen acá. Entonces todo lo que sea incrementos de resultado positivo va en el haber. ¿Está bien? En este caso era por 46.000 pesos. Después, ¿qué más tenían? Este de acá, que era el del costo, ¿se acuerdan? Tenían la venta y el costo de la venta. Y ahí, ¿cómo trasladarían? Mercadería como resultado negativo. Claro, mercaderías, ¿en qué columna está? Costo de la mercadería vendida. Claro. Tendrían una cuenta de resultado negativo que es costo de mercadería vendida, y después por otra parte tendrían la disminución del activo a través de mercaderías. El resultado negativo, ¿cómo lo reflejarían? ¿En qué columna? En el haber. Aumenta por el debe. Claro, es un resultado negativo, y acuérdate que los resultados negativos aumentan por el debe. ¿Está bien? Entonces ahí colocarías. Ahora lo voy a, ustedes pondrían costo de mercadería vendida y lo simplifica un poco la nombre, y le pondrían un resultado negativo. Y como es un resultado negativo, sabemos que el importe que tenemos que colocar, este de acá, iría en la columna del debe, que eran los 10.000. ¿Bien? Las registraciones se realizan en general, primero las cuentas que se debitan, y en segundo lugar las que se acreditan. ¿Está bien? Y bueno, por ahí hace más tiempo se utilizaba también, se les colocara acá a veces A. Entonces sería deudores por ventas a ventas. Y la otra cuenta que teníamos ahí, ¿cuál era? Mercadería. Mercaderías. Que sería, en este caso, ¿qué pasaría con eso? Profe, Perfecto. disculpe, una pregunta. Sí. El resultado negativo dice que disminuye, ¿no iría en el haber? No, porque acá ese menos que está acá, ¿qué indica? Resultado negativo. Que es un resultado negativo, no que disminuye. Ah, ¿Sí? yo pensé Y este que es que resultado positivo, ¿entendés? Un resultado positivo. ¿Hay alguna bibliografía que por ahí pueden ver que en vez de colocarle resultado negativo, si a ustedes les parece mejor, le colocan RN, en este caso, RN, y le colocan si aumenta o disminuye? ¿Está bien? Ah, bien.
Ese, digamos, de acuerdo a lo que a ustedes les resulte más cómodo para identificar. En general las cuentas de resultados son de tipo acumulativas, así que no debería haber tantas confusiones porque los movimientos casi siempre se dan en la misma columna, salvo situaciones excepcionales. Y después, mercaderías, como sabíamos, teníamos las mercaderías y sabíamos que disminuía el activo, entonces le colocamos acá que disminuye el activo. En este caso estábamos en el 4. Y acá. Y acá serían estos. Que al disminuir el activo se colocan en la columna de la. ¿Ven? Y después nos queda el último, que era este de acá, que era en que abonábamos a los proveedores lo que se estaba adeudando. Ahí, ¿qué es lo que colocarían primero? Vamos a ampliar acá esto. Proveedores. Claro, colocarían primero proveedores, ¿por qué? Porque aumenta para el debe. Claro, exactamente. Porque es... ponemos ahí 5. En este caso sería un pasivo que disminuye. ¿Ven? Entonces colocaríamos acá a proveedores, que es lo que teníamos acá. Le pondríamos que disminuye el pasivo, y como disminuye el pasivo, lo vamos a reflejar en la columna del debe. Y después la otra cuenta que teníamos en este caso era banco. ¿Cómo reflejaríamos eso? Menos activo. Claro, colocarían acá. Banco era la cuenta. Menos activo. Y colocarían la leyenda. Y como disminuye el activo, por sistema de partida doble, deberíamos reflejar esa disminución en el haber. ¿Está bien? Bueno, ahí sería. Ahí nos había faltado la primera, que no la habíamos hecho. Que en este caso, ¿qué colocaríamos? En este caso, teníamos caja y teníamos capital. Caja. Primero colocaríamos caja. Y en este caso, aumenta el activo. Y la contrapartida, ¿cuál sería? En este caso, el asiento está un poco simplificado porque no tienen demasiados datos. Así que lo vamos a hacer así, simplificado, no se lo paso. Pero bueno, después cuando registren tienen, digamos, otras características. Aporte ¿Cuál sería la social. contrapartida? Claro, van a tener capital, que en este caso, ¿qué pasaría? Tendrían un Aumenta. incremento, claro, en este caso sería de patrimonio neto, no estaríamos afectando los resultados. En este caso, como es un incremento del activo, y que los incrementos del activo se reflejan
en el debe lo colocaríamos en esta columna. Acá falta un 0. Y después esta cuenta como es parte de lo que sería el patrimonio, aumentan por lo que sería el haber. Entonces colocarían acá los 100 en detalle. Ahí voy a ver si se deja de proyectar y voy a ver si tengo algún formato ahí de mayor. Vemos pasamos algunos registros a mayor. Se corta, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Se está por cortar ya Sí, ya está terminándose. Bueno, ahí mayorizamos y un poquito y después vemos. En realidad la parte de mayorizar no es muy compleja, es lo más simple de todo esto. Vamos a mayorizar, por ejemplo, la cuenta proveedores que teníamos. Para mayorizar lo que tienen que hacer es identificar, digamos, en qué asientos está la cuenta, en este caso sería proveedores. Lo que tienen que trasladar son esos movimientos al mayor de la cuenta. Bueno, digamos así, en todo caso, si incorporan, los agregamos. Bueno, entonces decíamos, que lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, identificar dónde están las cuentas. Ahora ven todos los registros que tienen y identifican la cuenta que van a mayorizar. En este caso, vamos a marcar así, estaría proveedores, y dónde más tenemos proveedores. Acá. Entonces, si tuviéramos que mayorizar, tendríamos que trasladar este movimiento que tenemos acá al mayor. Acuérdense que esta es la columna del debe y esta es la del haber. ¿Está bien? Entonces acá tienen el movimiento en el haber. ¿Está bien? Y lo trasladarían en la misma columna. Lo tengo en color rojo. ¿Sí? El otro movimiento, ustedes acá tendrían que colocarle, bueno, acá no tenemos datos, pero tendrían que colocarle la fecha, vamos a poner ahí 2, nada más. Generalmente se utiliza la T para simplificar porque es más rápido para, digamos, por ejemplo, si tienen que hacer un práctico, si tienen que hacer un parcial. En el otro tipo de mayor van a tener más espacios para detallar y van a tener la determinación en cada movimiento del saldo actualizado. En este caso no. Y después el otro movimiento es el que tienen en este asiento, que son los 150.000 que están en la columna del debe. Entonces lo trasladan. Este que trasladaron al haber y en este trasladan al debe. ¿Está bien?
Y ahí lo que tendrían que hacer ustedes, no teníamos más asientos como para trasladar, así que podríamos decir suponer que en este momento estaríamos cerrando. ¿Y cuál sería el saldo de esta cuenta? 0 sería. 0, claro. Ahí sumarían lo que sería la columna del debe y la del haber y obtendrían por diferencia el saldo. Bien. No tenemos muchas cuentas que tengan movimientos reiterados, entonces es difícil. Vamos a tomar la de mercaderías. En este caso, mercaderías, van a identificar acá. Y acá tienen otro movimiento en la cuenta de mercaderías. De tratar de no saltearse ninguno de los movimientos en que aparezca. Entonces tendrían acá, vale, vamos a poner el número, ya que no tenemos fecha, ustedes acá le colocarían la fecha, movimientos. Y acá en mercaderías, el primer movimiento son estos 50.000 que van en el debe. ¿Está bien? Son de este misma, vamos a poner igual, dejamos acá igual de la misma fecha. No tiene fecha, en realidad es de la operación. Y después el otro movimiento es el que proviene de este asiento, que son los 10.000 en el haber. Y acá no tenemos más movimientos, entonces el saldo, ¿cuál sería? 40.000 en el debe. 40.000. Serían los 50.000 menos el movimiento que tienen en el haber, serían los 40.000. Y acá, ustedes también, depende, digamos, el formato que estén viendo, por ahí el libro que estén viendo. O lo que se hace es esto, se coloca el saldo en la columna que corresponde, o sea, si saldo deudor va en el debe, y si es saldo acreedor, final, digamos, va en el haber. Y otros lo que hacen es colocar el total de cada una de las columnas, y colocar acá abajo el saldo, pero en ese caso sí tienen que colocar antes del saldo si es deudor o acreedor. Entonces le colocan SD para el deudor y SA para acreedor. ¿Está bien? Es otra opción. Igual es lo mismo, digamos, no modifican nada. Y bueno, y si después tuvieran los otros formatos de libros mayores, tendrían acá, bueno, una columna para la fecha, una columna para el detalle, donde aparecería la columna de lo que sería la documentación respaldatoria. Algunos también tienen una columna identificando cuál es el número de asiento del cual se derivan del libro diario, y después las columnas de movimientos, una de debe, una de haber, y el saldo puede haber una o puede haber dos. Eso depende del formato mayor. Nosotros, para lo que serían los trabajos prácticos, en general, y para los parciales utilizamos este porque es lo más simple, y lo que se quiere ver es si ustedes saben mayorizar y determinar el saldo, básicamente. Bueno, así que ahí ya lo dejaría. Lo dejamos de proyectar. Y después les voy a cargar, en este caso no vamos a ver en esta clase otra presentación sobre otro tema, porque están con lo que sería sistema de partida doble hasta que más o menos se vayan, digamos, habituando a lo que es la registración. En principio lo que se buscaría es que ustedes aprendan básicamente lo que sería registración en el libro diario y mayorizar. Mayorizar, por eso les planteaba, por ahí no es tan complejo, una vez que ya realizan la registración en el diario, solamente trasladar los movimientos, y la mayor complejidad que puede haber en mayor es determinar el saldo. Acuérdense que las cuentas tienen un saldo típico, o sea, todas las cuentas del activo, ¿cuál saldo tendrían? Positivo. Claro, el saldo deudor, o sea, de la columna del debe. De esa misma columna donde ustedes viste que en la parte del sistema de partida doble tienen el más y el menos, digamos, donde está el más sería el saldo típico de todas esas cuentas que están de ese lado de la igualdad. En el caso del pasivo, ¿el saldo de qué tipo sería típico? Deudor. ¿Deudor O o sea, acreedor?
Acreedor. Acreedor, porque justamente, claro, aumenta por el haber. ¿Está bien? Entonces ustedes por ahí, si tienen alguna duda de cómo queda el saldo final, tienen que volver a esa idea, y ahí van a darse cuenta específicamente si les corresponde un saldo deudor o un saldo acreedor. Como les decía, más teoría no vamos a ver, después vamos sí, a seguir avanzando cuando veamos por ahí la registración particular de distintos tipos de operaciones, porque vamos a ver registraciones de compras, y ahí vamos a ver la forma de registrar las compras, las devoluciones, los descuentos, las bonificaciones, los intereses, bueno, todo esto. Y es lo mismo después, pero para las ventas, y después lo último que seguramente van a ver es la parte de costo de mercaderías vendidas, de acuerdo a los distintos sistemas de inventario. Y bueno, de ahí vamos a ir avanzando en los distintos tipos de operaciones. Por eso les decía, teoría hoy no les voy a sumar, y actividad no les voy a dar un trabajo práctico, pero sí les voy a dejar una tarea seguramente mañana, que va a tener que ver con realizar del trabajo práctico que ustedes entregaron. ¿Se acuerdan el que trabajaron grupal? En donde realizaban, digamos, el cuadrito con las variaciones. Sí, el trabajo práctico 8. El 8. Bueno, es que trabajen de nuevo en grupo, en los mismos grupos que estuvieron trabajando, o si por ahí por alguna circunstancia se tienen que cambiar o trabajar solos por alguna particularidad, bueno, me avisan, pero bueno, la idea sería que trabajen en los mismos grupos. Y lo que van a tener que hacer es, de esas variaciones que mostraron en el cuadrito, trasladarlas, digamos, a una registración en el libro diario, de acuerdo al sistema de partida doble. Y después, bueno, seguramente les voy a indicar que mayoricen, pero una o dos cuentas nada más, como para que vayan viendo cuál es la mecánica para mayorizar. Pero bueno, yo seguro después cuando les subo las tareas, les aviso y demás. Así que mañana por ahí les estaré, digamos, subiendo la tarea y les aviso por plataforma. Bueno, eso sería todo por hoy. Ok, gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias, profe. Chau. Chao, hasta luego.